¿Qué tal? Soy Leciel Naveros y este es mi parcial. Estoy trabajando en una zona residencial, el cual mi estilo es el glam, mi concepto es sofisticación y la relajación. Ok, empecemos. Acá se aprecia el techo, las ventanas y la puerta. Está dividido en dos espacios, cuyo el más grande es la sala y luego está el espacio más pequeño que es un bar. Ok, empecemos. El papel tapiz con sus patrones geométricos y colores vibrantes aporta un toque de elegancia y sofisticación a la sala, como se puede ver aquí. En cuanto al bar, sería la combinación de colores y texturas que crea un ambiente tranquilo y zen, ideal para relajarse. Los tonos oscuros del papel mural vinalizado y las molduras de yeso de drywall, como se aprecia aquí, pueden contrastar con el blanco de la pintura mate y la luz natural que entra por la ventana de vidrio templado, creando así un equilibrio visual y una sensación de calma, como se aprecia acá. La ventana de doble hoja puede aportar un toque de exclusividad y privacidad al bar, ya que permite cerrar el espacio cuando sea necesario. En cuanto a conexiones con el exterior, las ventanas de vidrio templado ofrecen vistas impresionantes con el exterior. Esto significa que puede hacer que un espacio se sienta más conectado con la naturaleza. En cuanto a privacidad, este tipo de puertas, como se aprecian aquí, proporcionan privacidad cuando sea necesario y permite que ingrese la luz natural. Ahora, pasemos con los pisos. El piso de piedra de mármol que estoy utilizando acá, que es el piso de mármol negro de Marquina, me permite agregar un toque de drama y misterio al bar. El color negro intenso y las vetas blancas, como se observa acá, me permiten crear una sensación de atmósfera atractiva y enigmática. En cuanto al tipo de techo pulido, por su parte refleja la luz y crea una sensación de amplitud, como se observa, mientras que el techo de vidrio puede dar la impresión de estar en un espacio abierto y conectado con el exterior, como se puede apreciar aquí. Ahora, pasemos a los que son el tipo de instalación. Primero tenemos que, en el caso del revestimiento del papel tapiz, tenemos que mezclar el pegamento siguiendo las instrucciones. Luego tenemos que aplicar el pegamento a la pared con broche o rodillo. Luego tenemos que colgar este panel y alinearlo y presionarlo y sacarle el aire con una espátula. Luego tenemos que repetir este proceso, usar un cúter alrededor de los bordes de la pared para cortar los excesos. Luego tenemos que limpiar restos de pegamento usando un trapo húmedo. En limpieza se limpia con un paño húmedo y jabón suave. En cuanto al siguiente material, que es el cielo raso, se cortan las molduras de yeso según las medidas del diseño, se adhiere con masilla en la parte posterior de la moldura y en el perfil metálico, se coloca presionando la moldura firmemente contra el perfil metálico y se asegura de que esté alineada y nivelada. El refuerzo es fijar la moldura al drywall con tornillos y clavos finos. En cuanto a su limpieza, se puede limpiar con un plumero o aspiradora de cepillo suave. Ahora, en cuanto al papel mural finalizado, podemos mezclar el pegamento, se aplica el pegamento, lo empapelamos, luego se cuelga el panel, se alinea, se presiona, se saca el aire suavemente con una espátula, luego se corta el exceso usando un cúter en los bordes de la pared y se limpia los restos de pegamentos usando un trapo húmedo. En cuanto a su limpieza, se puede utilizar un detergente suave de lavavajillas. Ahora, el otro lado, que es el de acá, que son las tipos de ventanas. Aplicar con paños de microfibra y dejar secar. Para los redes es aspirar el polvo y la suciedad, limpiar con un cepillo de cerdas suaves y solución jabonosa. Para el techo metálico de vidrio, colocar la estructura de soporte, instalar las vigas, viguetas y perfiles metálicos según el diseño. Tenemos que montar los paneles de vidrios fijos en los de vidrio templado. A la estructura con herrajes y sellador tenemos que sellar las juntas, que es aplicar sellador alrededor de las juntas para impermeabilizar, y tenemos que verificar que la estructura de los paneles y las juntas estén correctas. Su limpieza consiste en eliminar el polvo, de barrer o aspirar el polvo y la suciedad suelta del techo. Para los paneles, usar un paño suave húmedo con una solución de agua tibia y jabón líquido. Para las manchas difíciles, en este caso se puede utilizar una mezcla de vinagre blanco y agua, un limpiador de vidrios específico para vidrio templado. Pintura mate blanco en American Colors. Primero en la primera capa se dibuja la pintura según instrucciones y se aplica una capa delgada, uniforme con brocha o rodillo. Segunda capa, tenemos que aplicar
esta capa de pintura mate de la misma manera que la primera y luego tenemos que retirar la cinta para, de manera cuidadosa para mientras esté húmedo. Luego, para la piedra de mármol negro de Marquina, los pasos de su instalación consiste en mezclar el adhesivo. Tenemos que seguir las instrucciones del fabricante para poder mezclar el adhesivo para porcelanato. Tenemos que utilizar las crucetas. Para este paso tenemos que colocar las crucetas entre las piezas para mantener juntos uniformes. Tenemos que nivelar las piezas, verificar la nivelación de las piezas con el nivel láser y realizar ajustes si es necesario, dejar secar el adhesivo según digan las instrucciones. Luego tenemos que aplicar la lechada, que para preparar la lechada, según las instrucciones del fabricante, aplicarla sobre las juntas con una llana de goma. Luego tenemos que remover el exceso de la lechada con un trapo húmedo antes de que se seque. Su mantenimiento consiste en una solución suave de agua tibia y jabón neutro con un paño suave para evitar los rayones. Ahora, para la puerta de 2 hojas, su instalación consiste en colocar el marco en la abertura, ubicarlo el marco en la abertura y verificar que esté nivelado y en escuadra. Luego tenemos que asegurar el marco de la estructura con tornillos, clavos o espuma poliuretano. Luego tenemos que colgar las hojas de la puerta en las bisagras y verificar que abran y cierran correctamente. Su mantenimiento o su limpieza aplica en un desinfectante si es necesario para eliminar gérmenes y bacterias, secar las superficies con un paño seco para evitar manchas. Ahora, para el techo pulido. Si es necesario eliminar la pintura vieja con un removedor de pintura y la lija, la superficie para crear una base lisa. Luego, en el paso 2, sigue aplicar capas delgadas y uniformes, dejando que cada capa se seque completamente antes de aplicar la siguiente. Luego tenemos que lijar suavemente la superficie entre capas para obtener un acabado uniforme, aplicar una última capa de material pulido y pulir la superficie con un trapo limpio para obtener un brillo intenso. Su limpieza es abrir las ventanas o utilizar el ventilador para mejorar la circulación de aire y evitar que ataque la humedad. Luego, para la ventana doble hoja tenemos que colocar la ventana en la abertura y asegurarnos de que esté nivelada y aplomada, que calce la ventana, usar cuñas o calzos para calzar la ventana en el lugar y mantenerla nivelada. Luego tenemos que usar tornillos o clavos para fijar la ventana en el marco, usar un sellador de silicona o masilla para sellar los espacios alrededor de las ventanas y evitar que entre aire y agua, instalar las hojas en la ventana de acuerdo a las instrucciones del fabricante, abrir y cerrar la ventana para verificar que esté correctamente instalada. Su mantenimiento consiste en mezclar agua tibia con jabón y agregar vinagre, si fuera necesario, o si deseamos. Tenemos que humedecer la esponja o paño, limpiar el vidrio de arriba hacia abajo prestando atención a las esquinas y bordes, enjuagar el vidrio con agua limpia y